Hola, ¿qué tal? Les saluda Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes esta actividad en la que vamos a explorar la interacción de transistores BJT tipo NPN y PNP para el control de iluminación de una lámpara. Para la actividad vamos a utilizar el sistema que tenemos en pantalla, en el cual contamos con un interruptor, una fuente de 3 voltios, una lámpara de 3 voltios, un transistor BJT tipo PNP, un transistor BJT tipo NPN, un resistor de 5.1 kiloohmio y un resistor variable, ¿sí? Un resistor variable. Entonces, básicamente, ¿qué queremos? Controlar la luminosidad o el brillo de la lámpara que tenemos en el sistema. Vamos a encender el sistema encendiendo el interruptor y podemos apreciar que la lámpara está apagada. ¿Qué necesitaríamos para que la lámpara encienda? Si observamos la configuración del sistema, la lámpara está conectada al colector del BJT PNP y al emisor del BJT NPN. Para que corra corriente, para que circule corriente de colector del BJT PNP, necesitamos que salga corriente de su base, ¿cierto? Que sería lo mismo que hacer que circule corriente colector emisor en el BJT NPN, ¿cierto? Y serían las mismas condiciones para que tengamos corriente de emisor en el BJT NPN. Para que se dé eso necesitamos corriente de base, ¿sí? Es decir, si no hay corriente de base en el BJT NPN, no tenemos ni corriente de emisor del BJT NPN, ni tampoco vamos a tener corriente de colector del BJT PNP. ¿Por qué no se está dando esa corriente? De entrada, en la base del BJT NPN, observemos la configuración del resistor variable. La perilla está movida al lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Que tenemos básicamente el terminal de base del BJT NPN conectado al lado negativo del sistema. Y entonces no vamos a tener corriente entrando por la base de nuestro transistor BJT NPN. Entonces lo que hacemos es que vamos a ir incrementando la resistencia, porque ahora mismo no hay mucha resistencia entre esta terminal y la base, perdón, y el negativo del sistema. Entre la base del BJT NPN y el negativo del sistema no hay mucha resistencia y por ende la tenemos prácticamente en corto. No va a haber voltaje y tampoco corriente, así que vamos a ir incrementando poquito a poquito la resistencia para la terminal de base y vemos que se nos va encendiendo la lámpara a medida que voy. Miren que va la perilla ya por la mitad del dispositivo deslizante y ya tenemos algo de brillo en la lámpara. Lo que estamos haciendo es aumentando el voltaje en la terminal de base y por ende está aumentando la corriente de base en la terminal de base del BJT NPN. Y se está dando todas las condiciones para que circule corriente en los transistores. Repito, si tenemos corriente de base, tenemos corriente corriente de base en el BJT NPN, tenemos corriente colector emisor en el BJT NPN. Y ahí tenemos nuestra corriente emisor del BJT NPN. Entonces, si tenemos la corriente colector emisor del BJT NPN, tenemos salida en la terminal de base del BJT PNP y por lo tanto tenemos corriente circulando en el colector del transistor PNP. Se unen las dos corrientes aquí y esa corriente pasa a través de la lámpara y hace que se encienda. Entonces, a medida que aumentamos el voltaje en la terminal de base del transistor
BJT-NPN, lo hacemos aumentando la resistencia para que aumente la corriente. Sí, porque si la colocamos la perilla del lado izquierdo del dispositivo deslizante, estamos poniendo a tierra o en negativo esta terminal de base del BJT-NPN y no va a haber corriente de entrada. Pero a medida que la vamos alejando, por así decir, de la condición de estar aterrizada, le vamos dando una resistencia, ya hay voltaje aquí y por ende tenemos corriente. Entonces el brillo máximo lo vamos a tener cuando toda la perilla la llevamos totalmente hacia el lado derecho del dispositivo deslizante del resistor variable. Y bueno, y tenemos el brillo máximo en la lámpara. Entonces si le enviamos o movemos, mejor dicho, el dispositivo deslizante hacia el lado izquierdo, estamos poniendo en corto esta terminal y no tenemos corriente de base entrando al transistor BJT-NPN. Pero a medida que aumentamos la resistencia de este ramal, ya ahí no tenemos esta terminal en corto, la tenemos con voltaje y entonces entra corriente de base al transistor BJT-NPN y se nos activa todo el sistema y tenemos entonces la lámpara brillando, y de esta forma podemos controlar el brillo de la lámpara, controlando qué tanto ponemos a tierra o en terminal negativa la base del BJT-NPN. Espero les haya gustado la exploración y bueno, que estén bien. Saludos.